Buenas noches, mis fieles seguidores de Casos en Rojo. Estoy muy contenta porque personas que no me conocen se han suscrito a la página, les ha gustado mis reportajes, por lo cual estoy sumamente agradecida. Ustedes saben que esto yo lo hago con mucho cariño para ustedes y como siempre lo digo, es para no olvidar a nuestros muertos. Mientras hablemos de ellos, nuestros muertos siempre seguirán con nosotros. No olvidarlos es parte de nuestra vida. Hoy les voy a hablar un tema es bastante extenso por toda la información que encontré. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta siempre darles la información lo más veraz, lo más exacta posible. En este caso yo encontré 3 versiones de los hechos, por lo que les voy a ir hablando, les voy a ir comentando, para que ustedes, el que más les haga feliz, porque en realidad, al fin y al cabo, vamos a llegar a lo mismo. Así que, muchas gracias de mi parte. Han estado los días muy lluviosos, así que hay que cuidarse mucho con esto de las gripes, ¿verdad? Y más todavía con esta carambada que no hay manera que termine. A mí ya me tiene hasta el copete el COVID. Total, que nos mandaron a todos a andar con mascarilla y los casos no bajan, siguen en aumento. Entonces, no dizque con la careta, porque con la careta que no se protegía, y ahora igual, con la mascarilla y sigue la misma vaina. Ok, amigos. Dice 22 de noviembre de 1995, triple homicidio de una familia en Llorente de Tibás. El gerente bancario de 34 años, su esposa de 30 y su hijo de apenas año y medio fueron brutalmente asesinados a cargo de un subalterno de apellido Vargas, que se desempeñaba como cajero en el Banco de Costa Rica, donde trabajaba este gerente. Y él llegó con un cómplice de apellido Salas, con el fin de poder apoderarse de varios millones de colones de la sucursal bancaria. En la masacre intentaron matar a 2 de los hijos que tenían esta pareja con una insecticida. No obstante, lograron sobrevivir para dar parte a la policía. Los 2 homicidas fueron detenidos y condenados, uno a 155 años de cárcel y el otro a 173 años. Después, uno de los criminales se fugó de la cárcel y fue recapturado meses después. Pero todo eso lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Ahora nos vamos a devolver 20 años atrás. ¡Qué emoción! Tenía yo 26. ¡Ah! 20 añitos atrás nos vamos. Y nos vamos a ir para Llorente de Tibás, a barrio Fletcher. Y cita así este caso. Faltaban pocos minutos para las 9 de la noche. Esta es la primera versión. La noche estaba despejada y los 3 niños de la pareja dormían en sus cuartos. Marjorie Quiroz esperaba a su esposo Carlos Vargas para que cenaran, cuando en eso tocaron la puerta. Buenas noches, señora. ¿Se acuerda de mí? Yo trabajaba para su esposo en el banco, dijo Alexander Vargas Rojas, quien llegó acompañado de Olman Villegas. En su inocencia, doña Marjorie los invita a pasar, pues estos le indicaron que querían hablar con el esposo. A partir de ese momento, la vida de la familia Vargas Quiroz se convirtió en un infierno. Alexander Vargas Rojas, alias Repollo, y Olman Villegas, alias Milori, sacaron sus cuchillos, amenazaron a Marjorie, amarraron a los niños Esteban, de 10 años, y Pablo, de 12, mientras que el pequeñito Carlos, de año y medio, dormía en la cama de sus padres. Alexander Vargas Rojas fue cajero del BCR años atrás en varias sucursales.
hasta que llegó a la de González Laman, que fue donde conoció a don Carlos, donde se hacen amigos. Por esas razones, solo él conoce a Alexander Vargas alias Repollo. En esos momentos que este joven Alexander trabajaba en el BCR, cometió una estafa, fue denunciado y parece que, como fue el jefe el que se enteró del asunto, se habla ahí de una venganza, que la venganza fue más allá, ¿verdad? Sigamos entonces. Ya era tarde, tarde en la noche del 22 de noviembre. Los hijos del matrimonio continuaban amarrados cuando Carlos llega a la casa de la universidad. Se topa la sorpresa de encontrar a los dos hombres, quienes sacaron a Marjorie del baño y frente a él la apuñalaron en varias ocasiones. Murió despacio, mientras al parecer también abusaron de ella sexualmente. El hombre gritaba desesperado por la vida de su pareja. En ese momento el bebé se despierta y Olman Salas Villegas fríamente lo estrangula hasta matarlo. La idea era que los gritos del bebé no despertaran a los vecinos. Lo envolvió en una cobija y dejó el cadáver sobre la cama. Una vez que el gerente accedió a entregarles las claves del banco, Repollo y Milori lo degollaron. Habían logrado su cometido. Esa es la primera versión que se dio de los hechos. Ahora hay otra también. Alexander llegó con un hombre de tez negra. Maniataron a todos a las 8 de la noche. Llamaron a Carlos Alberto a la sucursal para decirle que tenían a la esposa y que le iban a matar, que se presentara inmediatamente a la casa. Por lo que Carlos Alberto duró aproximadamente una hora en llegar hasta Tibás. Cuando él entra, también fue maniatado. Alexander le solicita los documentos donde Carlos lo está acusando de fraude, donde está todo el fraude, porque en buena teoría el móvil era desaparecer los documentos para que él no lo acusaran del fraude. Al despertar el bebé, lo asfixiaron y lo apuñalaron. Le pusieron una sábana encima. A los niños igual, los amarraron, les pusieron una sábana encima y los rociaron con insecticida. Ellos se desvanecen. Ellos los creen muertos y esa fue su salvación. A Marjorie la violan y luego la degollan. Carlos, ya cansado de todo eso, les da las llaves, la ubicación de los documentos y lo matan. Estos carajos se dirigen al banco, roban los documentos de Alexander y $39,000 en cheques de viajero, mismos que no pudieron cambiar ya que se había girado la orden del robo de estos cheques de viajero. No pudieron entrar a la bóveda ya que Carlos le dio malas contraseñas. Este señor hasta la muerte fue fiel a su banco. Así que esperemos que el BCR le haya reconocido este heroísmo a este señor don Carlos. A las 5 de la mañana los niños logran desatarse, salen a media calle pegando gritos por lo que habían encontrado. Fueron hasta una pulpería cercana, les dicen que llaman a la policía, que mataron a sus papás y se van para donde su abuelita que vivía cerca. Un vecino fue el primero en entrar a la escena del crimen. Él indica que detrás del sillón encuentra boca arriba a Marjorie y Carlos está en una de las habitaciones golpeado y apuñalado. El hermano de Marjorie en unas declaraciones dice que él no se explica cómo Carlos no les avisó, porque se enfrentó
solo a ellos. Los cuerpos de estas 3 personas fueron velados en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús y luego sus cuerpos sepultados en el cementerio de Tibás. La emboscada fue cruel, fue feroz. Esa es la segunda versión de ese hecho. Después les voy a contar una versión más. Ahora quiero hablarles un poco sobre quién era don Carlos y doña Marjorie. Doña Marjorie nació en un lugar que le llamaban El Bajo. Ahí se casó, ahí pasó los 3 embarazos. ¿Y por qué? Ella vivía en Tibás, sí, con don Carlos, pero la mamá vivía en El Bajo. Se casó a los 17 años. Nadie creía que ese matrimonio iba a durar, sin embargo era muy estable y sólido. Ellos fueron los primeros en organizar miniferias para construir el comunal, se esforzaron con otros vecinos para el asfaltado de la calle, frente a las viviendas. Ella se dedicaba a los oficios domésticos y al cuidado de sus hijos. Marjorie no era una mujer conformista, tenía gran habilidad en las artes manuales y siempre andaba sacando cursos. Últimamente se dedicaba a confeccionar artículos de Canva, que en ese entonces estaba muy de moda la Canva. Y ya venía preparando los adornitos de Navidad. Uno nunca sabe en qué momento llega la muerte, definitivamente. Quizá una premonición o simplemente el hecho de pensar en la posibilidad de algún día faltarle a su familia hizo que Marjorie le pidiera a una de las hermanas que por favor, que en caso de que ella falleciera, se hiciera cargo de sus hijos. Ella provenía de una familia muy unida, muy unida con su mamá. Todos los días ella se iba en la mañana, compraba el pan y se iba a tomar cafecito con la mamá. Por eso, 3 horas después de su muerte, a eso de las 9 de la mañana, y en medio del estado de shock que se encontraba, doña María decía una y otra vez que eso era una pesadilla, que no podía ser, que su hija ya estaba por llegar. Ahora don Carlos, a sus 34 años, don Carlos Alberto Vargas había consolidado un fuerte lazo como empleado en el BCR. El 5 de noviembre de 1982, él ingresa a trabajar como oficinista a la sucursal del BCR de Morazán. Y poco a poco fue escalando. Trabajó en las oficinas que están dentro de la Corte Suprema de Justicia y después lo nombran gerente de la sucursal de Barrio Lama, de Barrio González Lama. Don Edgar Cervantes le hizo un homenaje por su ascendente carrera, por su esfuerzo, por su tenacidad. Además estaba a punto de finalizar sus estudios como administrador de negocios y planeaba a corto plazo adquirir una casa más grande cerca de donde vivían. Amante del fútbol, 100% sapricista empedernido, y aunque se caracterizaba por su disciplina en el trabajo y el estudio, cuando estaba entre amigos era alegre y le gustaba bailar. Otra de las facetas de don Carlos Alberto era el profundo amor que le profesaba a su mamá. Como un excelente jefe, así lo señalaban sus subalternos. Uno de ellos recuerda cuando se estaba investigando a Alexander por la anomalía que había sucedido. A él lo tuvieron toda la noche en las oficinas del OIJ y don Carlos estuvo ahí con él. No se le despegó, lo acompañó y después lo llevó a la casa, porque don Carlos creía en el ser humano. Y eso es muy importante. El señor era humano, era lo más valioso de él. Ellos eran las víctimas, aparte del bebecito que habían tenido, que era un angelito, ¿verdad?
Ahora le voy a hablar de Alexander y Olman. Los llamo por sus nombres porque no me gusta decir asesinos, eso es una palabra muy fea. Sin embargo, yo soy del concepto de que el karma se encarga. En reuniones de amigos, noches de baile, fueron sus puntos de encuentro. Olman, Salas Villegas y Alexander Vargas Rojas eran fieles asistentes al Parque de Heredia y a la discoteca Miraflores, que era muy famosa, aunque con personalidades muy distintas, y se puede ver en las fotos que yo les publiqué, y la reputación totalmente diferentes. Alexander y Olman compartían ese amor por el baile que practicaban con frecuencia en la discoteca Miraflores. No obstante, ninguno de los allegados amigos de ellos saben en qué momento ellos se asociaron para cometer ese crimen. En qué momento fue tan estrecho ese vínculo de amigos para que ambos planearan eso que hicieron tan terrible. Ambos afrontaron acusaciones por robo agravado y el homicidio calificado. Alexander tenía tiempo de ir a Miraflores y hablaba mucho con Olman, ahí se conocieron. Una amiga de Olman se sorprendió bastante, ya que Olman había estado en su casa y días antes y nunca le comentó nada de haber cometido un asesinato ni nada. De acuerdo con los empleados, cuando piden referencias de ellos, uno de los empleados dice que Olman siempre aparece por ahí los miércoles, sábados y domingos, que a veces llega con amigos, otras veces con la novia, que parecía que la novia era una colegiala, y se mostraron muy sorprendidos ante esa situación. Jamás se lo hubieran imaginado de Olman. Sobre Alexander, ellos dicen que lo reconocían como un gran cliente, ya que a él le gustaba mucho hacer invitaciones, hasta que un día pagó con un cheque de 60,000 colones y no tenía fondos, por lo cual tuvo una gran discusión con el dueño del bar y le dijeron que mejor no volviera. O sea, lo vetaron de Miraflores. Ahora vamos a saber por qué Alexander pierde el empleo en el BCR. Él lo pierde porque él roba un certificado a plazo de una jueza. Ella llega a la ventanilla y le dice a él que se lo renueve, pero él lo cambia y se deja el dinero, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, lo acusan de estafa. Él ingresó al banco en 1992 haciendo prácticas del colegio vocacional. Ay, estoy con alergia, todo me pica. Al final de terminar la práctica, él lo vuelven a llamar y le dan un empleo ya fijo. Hola, Chari. Así que después de que él comete este error con el certificado, le dan libertad condicional. Punto. Ok. Después de eso, al quedarse él sin empleo, se dedicó a seguir estafando. Entonces él se iba para Galería Musical, se iba para la Curazao, Casablanca, cualquier almacén que le dijera sí está bien. Él iba como supuesto empleado del Banco Nacional, que él estaba en la Asociación de Bancosta, Banco Nacional, los Bancos de Costa Rica, Bancosta, la cooperativa del Banco de Costa Rica, entregaba órdenes de compra falsas. O sea, me imagino que toda esa papelería él adquirió ahí en el banco, ¿verdad? Órdenes de compra falsas, se llevaba los artículos y obviamente después el almacén mandaba la factura a Bancosta y hacían el cobro. Que obviamente cuando empezaron a llegar las facturas no había tal dicha orden de compra, por lo que empezaron a hacer seguimiento sobre la estafa, hasta que a él lo agarran en Heredia, en Casablanca de Heredia, infraganti, con la mercadería en la mano.
Lo capturan y otra vez fue puesto en libertad condicional. Y no me canso de volver a recalcar lo extraño de estas situaciones. Una persona que estafa de esta manera lo dejan en libertad. Una persona que se roba un celular lo meten preso 6 años. Pues no es lo mismo, no está haciendo lo mismo, no está robando. O sea, no entiendo ahora. Bueno, ahora vamos a saber cómo los capturan a ellos dos. Porque ellos se fueron de la casa. Entraron al banco, se robaron los cheques de viajero, se llevaron los documentos, no pudieron entrar a la bóveda, o sea que se fueron limpios, con una mano atrás y otra adelante. ¿Cómo los agarran? El OIJ empieza a darle seguimiento a Fresia, la esposa de Alexander, y a Oder, el hermano menor de Alexander. Al día siguiente, después de este homicidio, ya el OIJ estaba ahí cerca, los ven donde salen, Fresia con su bebé y Alexander, que era menor de edad, salen de su casa y se van para la Puebla, que era donde vivía la mamá de Alexander. La ven que sale con unos maletines, le dan seguimiento y ahí en la Puebla ellos, por medio de una orden de ministerio, hacen un cateo. Al revisar las cosas que Fresia llevaba en el maletín, se encuentran 2 armas de fuego y un croquis con la casa de don Carlos. Le preguntaron a los vecinos y los vecinos indicaron que sí lo habían visto el día anterior. O sea, él había llegado a la casa de la mamá. Fresia quedó a las órdenes del Ministerio Público por ocultar evidencia. Sin embargo, 2 días después quedó en libertad, pues la pena no era mayor a 2 años y debía velar por la pequeña que tenía con Alexander. Además de que ella contaba con residencia fija. Entonces eso pues también le ayudó. Seguían buscando a Alexander, no lo agarraron. Fue evidencia nada más. 2 días después capturan a Milori, a Olman. Esto se dio ya que pasaron las fotos de Milori por la televisión y un vecino lo reconoce y dice, sí, yo lo vi, está ahí en la casa, en el apartamento donde él vive. Obviamente le hacen el allanamiento y lo apresan. Al decir día 3, Milori les dijo que Alexander podría encontrarse en la casa de la abuelita, en Guatusa de San Rafael de Poás de Alajuela. Así que los agentes se van para allá, entran a las 5 de la mañana a la casa de la abuela materna, se identifican, le dice que se quede callada, que no diga nada, tranquilita, ya que es una señora mayor como ustedes lo pueden ver en las fotos. Y lo encuentran dormido a él en una de las habitaciones. Doña Gaudelia no sabía absolutamente nada, ya que Alexander no la dejaba ver televisión, no la dejaba ver noticias. Ella queda devastada, no lo puede creer que su nieto estuviera involucrado. Olman es el segundo de 5 hermanos, vivía con la mamá y el padrastro y la abuela, terminó el colegio, se dedicó a la soldadura, también había tomado cursos de karate. En esa actividad se había quebrado un brazo. En el barrio lamentaba mucho la situación, ya que se le conocía desde carajillo, decían ellos, desde carajillo. Y le decían Milori porque le encantaba tomar ese refresco Milori que existía en aquellos años. Así que ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabían ellos que Olman fue el que entró con
con Alexander. Claro, Alexander lo reconocen los niños porque él se identifica y le dice, yo trabajé en el banco. Obviamente le enseña las fotos de todas las personas que trabajaron en el banco y el niño reconoce a Alexander. Ok, ellos tuvieron que investigar algún amigo de Alexander que fuera de tez negra, ya que los niños lo señalaban como el que los quiso asesinar. Y así es como ellos le enseñan la foto de Olman y ellos lo identifican, ¿verdad? Al final, ni venganza ni nada de todo lo que habían dicho, pura paja. Hacía meses que en la mente de Alexander ya viajaba la idea de robar la sucursal. Milori le dice, ma, usted está loco, le dice, ¿cómo se le ocurre? Le dice, que vamos a ir a robar una sucursal que está a los 50 metros del OIJ. Y el mae le dice, no, ¿por qué se van a dar cuenta? Si nos apoderamos de las claves para poder entrar, nadie va a sospechar. Así que empiezan a darles vuelta y Alexander le dice, en la bóveda se manejan aproximadamente 20 millones de colones. Claro, estamos hablando de 1992, ¿verdad? Y le dice, yo me apodero de ese dinero, así sea que mate a alguien. Pues resulta que Alexander le da un dinero a su esposa Fresia y le dice que vaya a comprar unas armas. Esta se dirige a la armería Polini y las encarga. La condena máxima. La Sala Constitucional ratifica los 50 años de cárcel para Alexander Vargas, quien está recluido en máxima seguridad de la Reforma. El privado luchó. Él luchó, puso recursos de amparo, diciendo que según el artículo 51 y 76 del Código Procesal Penal, esas altas condenas no ayudan en nada al privado, que aunque ellos estudien y nada, no les va a ayudar, no pueden ejercer. O sea, lamentablemente las personas, en realidad no sé hoy en día, pero las personas que son sentenciadas a la pena máxima y estudian en la cárcel y de todo, ya cuando ellos salen remanchados, entonces no pueden ejercer la profesión que estudiaron. Eso era lo que él alegaba, ¿verdad? No les estoy diciendo que exactamente eso es lo que pasa, porque yo conozco muchas personas que han salido y ejercen la profesión que ellos estudiaron en la cárcel. Así que la Sala Constitucional mantiene la aplicación de la pena y activan los procesos y el expediente queda listo. No hay nada que hacer. En Costa Rica, por más que se impongan penas de más de 100 años, sabemos muy bien que lo que se descuentan máximo son 50 años. Así lo establece el Código 51, el artículo 51 del Código Procesal Penal, que dice textualmente: la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en lugares y en la forma en que la ley especial lo determine, de manera que ejercen sobre el condenado una acción rehabilitadora. ¿Ustedes creen que una persona que pase 50 años en la cárcel va a salir rehabilitado? Por favor, sale más mañoso. Eso es mentira. Además, en este país, las cárceles, los centros de adaptación social, como dicen ellos, ¿verdad? Como dice el Ministerio de Justicia y Paz, que eso no existe. Eso no existe, eso es mentira. Centros de adaptación social no existen. En Costa Rica no hay un lugar donde los privados entren y se rehabiliten. Mentira. Ellos no tienen citas con psicólogos. Ellos no tienen mucha gente dice que trabajen, vagabundos, que se roban la plata, hay que darles de jartar a esos muertos de hambre, y como se expresan de los privados de libertad. Yo no los defiendo, pero son seres humanos, hay que tener cuidado. Y acuérdense que esta es muy peligrosa. No sabemos cuándo un familiar de uno va a caer ahí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla y cómo uno se expresa. Estos muchachos comen rancho, que yo creo que si alguno de ustedes les sirven un guiso vulgar de esos que les dan, ustedes se levantan y se van, prefieren hacerse un pinto, pero ahí no hay opción.
Yo sé, ellos no están en un hotel de 5 estrellas, yo sé. Pero el privado de libertad tiene derecho a trabajar, tiene derecho a estudiar y tiene derecho a la salud. Si hay campo para trabajar, bueno, ¿cuántos privados de libertad hay adelante de un muchacho que entra el día de hoy? La lista es larga. Apúntese en la lista y esperemos a ver cuándo hay campo para que pueda trabajar. Estudiar. Ahora con esto del COVID no hubieron clases. Este año perdido para muchos. Y aunque quisieran estudiar, no hay nada que hacer. De la intención no va a pasar. La salud. Si me da la gana, lo saco a que lo atiendan en una clínica. Si no, se espera a que a mí me dé la gana. Eso hacen los policías penitenciarios. Entonces, la vida en la cárcel es dura, difícil, irracional. Una vez discrepaba yo con un señor porque él me decía, pero es que se lo buscaron. Sí, se lo buscaron, sí es cierto. Pero que es dura, la vida es dura. Sí, pero ¿qué querían? Sí, es cierto, pero es dura. O sea, entiéndalo. A nadie hay que desearle que caiga en una cárcel, porque es horrible. Y en una cárcel de hombres, perdónenme que se lo diga, porque en el Bill McCurling esas chiquitas están muertas de risa. Ahí la que quiere estudiar, estudia. La que quiere trabajar, trabaja. Yo conocí gente ahí que estudian belleza, salen con títulos, estudian costura, aprenden un montón de cosas, pasan ocupadas. En ninguno de los centros de adaptación social de hombres eso sucede. Eso no pasa. Bueno, volvamos al tema. Este muchacho Alexander se ha dedicado a estudiar durante 13 años, que lleva recluido, tiene más, pero cuando le hicieron un reportaje, él dijo que ya llevaba 13 años y que buscaba una reducción de la pena, ya que pronto se iba a graduar como administrador de empresas. Así que Alexander Vargas Rojas fue encerrado a los 26 años. Hoy en día tiene 50. Échenle pluma. 24 años han pasado. Tiene un alto nivel académico y estos 24 años él los ha aprovechado al máximo. Y él dice que los libros son sus mejores amigos. De acuerdo con Repollo, las cosas que se ven ahora en el sistema penitenciario están fuera de control. Sin embargo, él espera poder recibir la libertad condicional según las normas del Código Procesal Penal para la media pena. A los 25 años él cumple la media pena. Pero eso no quiere decir que él vaya a salir, ¿verdad? No quiere decir que vaya a salir. Aunque el Código Procesal Penal diga que todo privado de libertad que cumple la media pena tiene derecho a que se le haga una revisión de su caso y ver si puede salir con libertad condicional, pero no que va a salir, que puede. Mientras que Olman Salas tenía 21 años, hoy en día tiene 46, igual espera que las autoridades lean su expediente y lo dejen salir, ¿verdad? Con la media pena. Así que el testimonio de los dos niños que presenciaron cómo los dos hombres mataban a sus padres y a su hermanito menor comprometió a los acusados de esta tragedia. Ellos fueron sus verdugos, estos dos niños, ya que fueron los únicos testigos. Además, la declaración de en ese entonces el oficial Michael Soto, quien indagó los hechos y estableció ante el tribunal que para el OIJ no había un tercer implicado, eran solo ellos dos. Así que fueron los únicos dos responsables de matar a Marjorie Quiroz Tenorio, a Carlos Alberto Vargas Hernández y al hijo de ellos menor, Carlos José de añito y medio. Pablo Vargas Quiroz, de 13 años, y su hermano Esteban, de 10, declararon acompañados de una psicóloga del Hospital México.
durante una sesión privada, en la que solo estuvieron presentes los 3 jueces, 2 defensores y 2 fiscales de juicio. El día del juicio, Pablo, el que tenía 13 años, se presentó a la audiencia vestido con un pantalón gris, una camisa blanca y una corbata cuadros que era de su papá. Esteban vestía un jeans, camisa blanca y corbata azul. Ese juicio se inició en el Tribunal Superior Segundo Penal en la sección segunda de San José, y los jueces fueron Jorge Chacón Laurito, Oscar Mario Vargas y Gilberto Corecha. A los imputados los defendieron doña Helen Hoffman y Juliana Kitwood. Para la audiencia con los menores se acondicionó una sala especial, de tal forma que los testigos ni los imputados pudieran verse entre sí. No era sano para los niños ver a Alexander y a Olman. Esta es la tercera versión, la declaración de los niños. Pablo inició su exposición a las 8:30, contó de una manera serena, clara y concisa, durante 2 horas, la forma en que los presuntos homicidas mataron a su madre. Ellos preguntaron por mi papá. Mi mamá les dijo que él andaba haciendo un examen en la universidad. Al parecer, Marjorie conocía a Alexander, el blanco, le decía a él, porque ella muchas veces había ido al banco y lo había saludado. Así que los deja entrar. En algún momento, al rato de los minutos, porque Carlos no llegaba rápido, Alexander le dice que si le presta el baño. Ella le dice que sí, que pase, que claro. Y Pablo dice que él escucha como si cargaran un revólver. Él oyó como un ruido raro, no era conocido para él. Por eso ahí me deja muy entredicho, si no era un sonido común para él, como el niño sabía que estaba cargando una pistola. O sea, eso fue que los agentes lo fueron dirigiendo también, ¿verdad? Entonces ahí entra mucho también que los niños son influenciados por los agentes también para inculpar a estos tipos. Dice, nosotros mirábamos televisión y en un momento el moreno vuelve a ver a Olman y agarra a Marjorie del cuello, a la mamá, y la tira al suelo, le apunta con la pistola. A nosotros nos apunta el blanco y nos dice que nos tiremos al suelo. El blanco saca del maletín una cuerda y una cinta de empaque café. Nos amarra los pies y las manos y nos pone cinta en la boca. Mientras eso pasaba, Olman seguía apuntando a mi mamá. Cuando en eso el bebé se despierta y ella le suplica que por favor le deje hacerle leche, darle un chupón para que se vuelva a dormir. Así que ellos la dejan que vaya a la cocina, obviamente acompañada por uno de ellos. Ella le prepara el chupón, se va para el cuarto y la encierran para que le dé el chupón. Como no sabemos cómo es la casa, me imagino que seguro era toda cerrada el cuarto, no tenía por dónde avisar lo que le estaba pasando, ¿verdad? Así que en determinado momento el señor llega, don Carlos. Inmediatamente lo tiran al suelo, le tapan con tape la boca, le enrollan los pies y le ponen esposas. En el forcejeo, don Carlos logra quitarse la cinta de la boca, o sea, no se la pusieron bien. En ese momento, este niño Pablo le indica al blanco Alexander que por favor le suelte la cuerda porque lo está lastimando, que siente las manos frías, le estaba cortando la circulación, se las amarró muy duro. Este chavalo saca una cuchilla, corta la cuerda y nos vuelve a atar las manos con cinta, pero esta vez con cinta. Y nos llevan a todos a mi cuarto, dice Pablo. Mientras todo eso pasaba, ellos hablaban con el papá y le pedían lo que eran las claves para poder ingresar al banco y abrir la bóveda. Carlos les explica que para poder entrar a la bóveda no bastaba solo con las llaves que él tenía.
sino que el tesorero tenía otras llaves y que tenían que activarlas juntas. Por lo tanto, o sea, no había manera de poder entrar a la bóveda. O sea, hubieran tenido que hacer lo mismo con el tesorero, ¿verdad? Así que entonces le pidió las claves para desactivar las alarmas y poder entrar a la agencia. Don Carlos estaba esposado, ellos le quitaron las llaves del carro y el control de la cochera para salir por el lado de la cochera, no por la puerta principal. Cuando ya ellos se iban a ir sin matarlos. Entonces, cuando ya ellos se iban a ir, don Carlos les dice que le quiten las esposas. No sé si en ese momento fue que se les metió el diablo a los dos, se poseyeron, yo no sé qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero en ese momento lo agarraron, se lo llevaron, entre los dos se lo llevaron para la sala, lo tiraron al suelo y lo empezaron a patear. A como pudo, cuenta Pablo que don Carlos le agarró una pierna a Alexander y lo tiró al suelo. En ese momento, Olman, de la cólera, le metió un cuchillo en la espalda. Lo apuñalaron varias veces, lo agarraron, lo levantaron y lo fueron a tirar al cuarto de Pablo, donde estaban los niños amarrados. Después se fueron al cuarto donde estaba la mamá con el niño. Se llevaron a la mamá a la sala, igual la patearon y la apuñalaron. En eso el bebé empieza a llorar. Y uno de ellos, él no dice quién, Pablo no distingue quién fue, se va para el cuarto y el bebé deja de llorar. Después a ellos les echan la sábana encima, les echan insecticida y ellos al inhalar el insecticida se marean y se desmayan, por lo que ellos asumen que ellos murieron. Esteban al parecer se mostró un poco nervioso y su declaración se prolongó por 25 minutos. Ambos reiteraron que Vargas Rojas y Salas Villegas fueron los atacantes y dieron detalles coincidentes con la contextura física de los acusados. La tragedia de dos niños. Pablo y Esteban Quiroz reaccionaron de manera diferente a la tragedia que envolvió a su familia. No todas las personas reaccionan igual a la muerte de un familiar. Pese a su corta edad, Pablo, de 12 años, se mostró ese día de la entrevista muy tranquilo. Día después de que había sucedido toda la situación, el entierro y todo, jugó un rato con sus amigos del barrio. Obviamente, los niños le preguntaban cosas, ¿verdad? Y al verlo ya nervioso, una de las niñas sacó chocolates y les dio, y bueno, a él poco a poco ahí se le fue pasando. Esteban no, Esteban dormía varias horas, se despertaba llorando y de vez en cuando repetía, me acordé de algo, y se quedaba callado, como pensando en lo que había pasado. Ellos estuvieron con varios tratamientos de psicólogos, del OIJ y también por aparte. Pablo estaba por graduarse en ese momento en la escuela de Llorente de Tibás. Conversó con la directora de la escuela, todos los compañeritos, todos en la escuela le mostraron mucho apoyo, así que era bastante difícil la situación que estos niños vivieron. Cuando les tocó hablar también de la madre, ellos, era cortante, era como muy, muy cortante las respuestas, ya que me imagino el dolor que les debía causar ver a su madre.
cuando lo oyeron, donde ellos la golpeaban y todo. Terrible. En una de las preguntas sobre si en algún momento qué fue lo que pasó entre el papá y Alexander y esto y el otro, él dijo, mi papá se apió a Alexander y entonces el negro cuchilló a mi papá por detrás, fue lo que dijo Esteban. El OIJ estimó que solamente iban a hacer esa declaración nada más, que no iban a llamarlos para nada más, ya que los especialistas dijeron que no es, que la primera declaración era la que contaba, ya que después ellos empiezan como a mezclar las ideas y a fantasear un poco con lo ocurrido, entonces que solo esa era la única declaración que ellos iban a hacer. Y que por favor no los entrevistaran, que los periodistas no se les acercaran. Así que fue triste esa situación. A pedido de una de las defensoras públicas, Pablo dibujó en un papel la ubicación de cada uno de los aposentos de la casa. Ahí pueden ver el dibujo que Pablo hizo. Y señaló con precisión el sitio donde fueron atacados los familiares. A mí por eso me gusta subirle las fotos de las cosas, para que ustedes lo vean, de lo que yo les hablo, y vean las fotos, para que comparen. Además destacó el uso de guantes por parte de los malhechores y narró que habían cometido los hechos, que una vez que habían cometido los hechos y estaban a punto de marcharse, encontraron una manguera con agua, me imagino que era la que usaba don Carlos para echarle agua a las llantas por cualquier cosa, y rociaron la casa con el agua. La idea era borrar las huellas. Pablo declaró que los homicidas intentaron matarlos cuando los rociaron con las colonias o los aerosoles, ¿verdad? Supuestamente para asfixiarlos. Agregó que antes de irse, Alexander se quitó la camisa que tenía llena de sangre y se la cambió por una blanca con una vaca echada pintada en el pecho. Esa fue una evidencia que ellos encontraron en la casa de la mamá, la camisa con la vaca pintada. Luego de la audiencia con los niños, el tribunal dispuso mostrar un video que registró la inspección de los cuerpos en el lugar de los hechos y sobre el tiempo de la muerte y todo lo que el médico planteó, ¿verdad? La declaración de los niños Pablo y Esteban Vargas conmovió a los jueces, fiscales y defensores, tanto así que una defensora, Juliana Kitcut, una defensora de, no sabemos si es de Olman o de Alexander, se retiró de la sala durante unos minutos para reponerse del impacto de la palabra de los niños. O sea, imagínense ustedes lo que es ser un abogado defensor y saber que la persona que usted está defendiendo hizo todo lo que hizo. O sea, yo creo que yo volvería a verlo y no lo puedo creer, ¿verdad? Que una persona haga esas cosas. Otra escena desgarradora cuando el tribunal exhibió el video que registra crudamente la forma en que quedaron los cuerpos de las 3 víctimas. Muchos parientes no pudieron contener el llanto y se preguntaban que cómo era posible que hicieran eso. Así que ellos, mientras exhibían todas estas imágenes en el televisor, ellos con la mirada fija, como que si no fuera con ellos la cosa. Fresi Barbosa, la esposa de Alexander, estuvo ahí, se abstuvo de declarar, estuvo acompañada de la abuelita de Alexander, que declaró brevemente lo que conocía de los hechos, ya que como indicamos, este muchacho no los dejaba ver nada, ¿verdad? Alexander Vargas inculpa a Olman, aunque aceptó su participación en los hechos. Alexander Vargas, uno de los implicados del triple crimen cometido de Llorente y Tibás, atribuyó a su compañero Olman Salas el asesinato de las víctimas. Así lo afirmó al ser indagado. Vargas Rojas, de 26 años, también negó que planeara con anterioridad el asesinato de Carlos Alberto Vargas y su esposa y el hijo. Según el sospechoso, él llegó al triple crimen porque Vargas Hernández opuso resistencia y no quería entregarle las llaves de la agencia ni revelar la combinación de la bóveda del lugar. Insistió que Olman Salas fue quien le dio muerte al matrimonio y al bebé. Su compañero Olman se abstuvo de declarar. O sea, Alexander
inculpa a Olman y Olman no dice nada, se queda callado. El hecho de mantenerlos incomunicados lo dispuso el OIJ, ya que no los quisieron trasladar de una a San Sebastián porque los iban a linchar por el bebé. Ellos, se les preguntó al OIJ cómo estaban ellos de salud mental, y ellos decían que ellos estaban en las celdas del OIJ, que se les veía tristes, que lloraban con frecuencia. Ellos estaban separados, no estaban juntos en la misma celda, y que no se habían podido adaptar a las condiciones del lugar. Caminan de un lado a otro, duermen poco, estallan en llanto. En sus rostros se les nota el cansancio y la angustia. Sufren depresiones, a veces no quieren comer. Pero lamentablemente eso es parte de la adaptación que tiene que sufrir un privado de libertad. Es un proceso duro y difícil estar en las celdas del OIJ y saber que en cualquier momento ya te trasladan para un centro penitenciario. Fueron sometidos a estudios psiquiátricos, pero revelaron la ausencia de inclinaciones suicidas o enajenación mental. Así que ellos estaban bien, de salud mental estaban bien, solo que estaban deprimidos obviamente por la situación que se les venía encima. No es jugando que usted le digan que tiene que descontar 50 años de cárcel, ¿verdad? Así que ellos después fueron trasladados a Reforma. El 18 de agosto del 2001, tras concluir un examen académico, Alexander Vargas Repollo se fugó del centro penitenciario de la Reforma, donde purgaba la pena. Sin grandes dificultades y tras concluir un examen académico, Alexander se fuga de la Reforma. Así sencillito. A las 2:30 de la tarde se detecta que él no está. A Vargas lo habían sacado del ámbito D en mediana cerrada para hacer una prueba de la UNED. Cuando concluyó la prueba, pidió permiso para ir al baño y desde entonces no se supo más de él. 5 minutos después se dan cuenta que él no está. Mentira. En 5 minutos lo hubieran agarrado en 2 patadas. Se dieron cuenta a las horas, seguro, de que el maje no estaba. Cuando hicieron el recuento en la noche y vieron que el maje no estaba. Por favor, 5 minutos. Eso ni ellos se los creen. Incluso se maneja una versión de que Vargas pudo haberse escapado vestido con el uniforme de algún oficial penitenciario. Permaneció en fuga 202 días. Se encontraba oculto en la casa de su madre en La Puebla. Así que ellos se olían que él andaba por ahí, ¿verdad? Y empezaron a dar seguimiento, pero él no salía de la casa y no podían hacer un allanamiento porque tenían que tener evidencias de que él estaba ahí. Hasta que por fin, como que lo vieron, llevaron las pruebas y ya pudieron hacer el allanamiento. Él sale corriéndose por la parte de atrás de la casa, se mete ahí en un lote, se oculta ahí como en una especie de túnel, pero al final lo logran encontrar. Así que lo trasladan a Goicoechea, al segundo circuito judicial, y después otra vez de nuevo para Reforma. Hace 6 años a ellos dos se les hizo una entrevista. Yo les dije que este video era largo. Hay mucho de qué hablar con respecto a esto. Le preguntan a Alexander Repollo que cómo han sido sus 18 años en la cárcel. Y él dice, bueno, ha sido complicado, pero estando aquí he sacado 2 carreras. 2 carreras, él ha aprovechado muy bien el tiempo. En ese momento estoy aprendiendo mucho derecho, además termino mi licenciatura en administración. Me levanto todos los días temprano a estudiar, leo mucho. De eso me ayuda a no pensar en cosas mientras estoy encerrado. Y a Olman Milori, sus 18 años, dice que ha sido difícil, tedioso. Llega un momento en el que siente que todo lo cansa. Con el tiempo te ves cambiado y no quieres luchar. Van a ver que en la entrevista hay, al final, les voy a contar la diferencia entre ellos dos. Les preguntan, ¿perdió energía o tal vez un poco de humanidad estando preso?
Alexander responde, no, para nada. Gracias a Dios no he tenido problemas con eso, porque desde que ingresé en 1995 entré con la mentalidad de que las cosas iban a cambiar por completo, pero yo soy alguien estudiado, comencé a leer bastante para aprovechar el tiempo en algo de que de verdad me iba a servir años más tarde. Hola Glorita, ¿cómo estás? Pasiero Fajardo, saludos. Y Milori responde, sí, después de 3 años empecé a sentirme deteriorado. Otra pregunta más. ¿Qué opina de la situación de las cárceles y la decisión de liberar a reos con penas menores a 5 años? Alexander responde, la situación de sobrepoblación es complicada y ellos han optado por ayudar a personas que tienen penas de menos de 5 años, que no estudiaron ni trabajaron, salen y vuelven a cometer el mismo error. Milori dice, creo que fue algo precipitado esa decisión, ya que en 5 años no se puede experimentar lo que uno vive 18. Le preguntan, ¿se cree usted con derecho a libertad condicional? ¿Se lo merece? Alexander responde, sí, claro que la merezco. He sido un guía para todos los demás reos por mi nivel académico. Sé muchas cosas que ellos ignoran. Siempre me piden consejos y a veces los asesoro legalmente para que tengan una idea de sus derechos. Me he dedicado a estudiar y a trabajar para no volver a caer. Eso es algo que nadie hace acá adentro. Además, he estado modificando mi plan de vida en el que tengo mi casa, mi familia y trabajo. Todo esto me va a permitir un mejor desarrollo social. Y Milori responde, sí lo considero, estoy a derecho porque cumplo con todos los requisitos que estipulan las normas de los códigos procesales y reglamentos penitenciarios. Pregunta, ¿creen que hay una solución? Y Alexander responde, hacer un mejor análisis, incluir a reos que tengan una mejor experiencia en la cárcel, personas que se hayan esforzado. Hay una diferencia entre la vagancia y la delincuencia, verificar expedientes y bla, bla, bla. Milori dice, puede haber una solución dependiendo de una evaluación de los expedientes, personas que cumplan con los requisitos, valorar realmente las personas que quieren realmente ser libres. ¿Qué sintió cuando estuvo frente al juez leyendo su condena? Alexander dice, sentí que todo en mi vida se acabó. Sabía que lo había perdido absolutamente todo. Milori, fue algo abrumador. Sentí que un muro de cemento me iba a caer encima. Sabía que nunca iba a ver a mi familia y que ya había perdido todo en este mundo. ¿Se diferencia de otros reos que cumplen penas por homicidio o casos similares al suyo? Alexander responde, sí, por supuesto que sí. Una persona por matar no quiere decir que sea loco o demente. Y Milori nada más contesta sí. ¿Cuál ha sido el aspecto social más difícil que ha enfrentado? Y Alexander responde, en el sistema penitenciario te hacen creer que sos malo primero, segundo lugar malo y tercer lugar malo. Y eso sí es cierto. Eso es cierto. Al principio lo tomé como algo personal, pero después te vas acostumbrando. Y no solo los privados de libertad son malos y delincuentes. La gente que tiene que llegar a hacer esas filas para dejarles comida y de todo, la policía penitenciaria también los ven como delincuentes. Aunque sean personas honestas y de gran corazón. Milori responde, el hecho de que me dejen de visitar al principio, por ejemplo, llegaban 20 personas en un día. Mi novia, mis amigos, mis vecinos, mi familia. Ahora con costos viene mi mamá. Uno se siente abandonado. Visitar a una persona durante 20 años es lo más duro que puede haber. Pero ese es un alto precio que hay que pagar. ¿Ha querido matarlo en alguna ocasión? ¿Han querido hacerle daño en la cárcel? Alexander responde, sí, claro. Dice, después de 10 años te sientes rendido. Yo me tiré al piso y creí que ya no podía hacer nada más. Fue una de las tantas veces que trataron de matarme. Pero al final aprendí a tener carácter y que me respetaran. Milori dice, sí, en varias ocasiones. Recuerdo que un día entré, se me acercó un chavalo y de frente y me clavó un puñal cerca del corazón en San Sebastián. Me reprochaban la muerte del bebé. ¿Está arrepentido? ¿Volvería a cometer el crimen?
Repollo dice, no lo dude, sin escarmiento no hay arrepentimiento y por supuesto que no volvería a caer. Cuando me escapé, vi y sentí lo valioso de la libertad. Yo pude irme del país, pero preferí quedarme y afrontar mi responsabilidad. Demasiado conversada esa respuesta. Milori dice, sí me arrepiento y si estuviera fuera lo pensaría 2 veces para siquiera robarme un banano. Milori dice, sí me arrepiento. Y Alexander dice, no lo dude, sin escarmiento no hay arrepentimiento. Pero él no dice, sí me arrepiento. Él nada más pone la frase, sin escarmiento no hay arrepentimiento. ¿Se ve afuera? Alexander responde, sí, con unos 50 años de edad. Hoy en día tiene 50 años y todavía está adentro. Milori, ¿me veo afuera? Sí, por eso me gustaría que me tomen en cuenta para un análisis de expediente. Yo presenté todo el domicilio, el trabajo, pero me lo negaron en el tercio de pena. ¿Cómo es la relación con su compañero de pena? A ellos los sentenciaron juntos, pero los separaron totalmente. Así que Alexander responde, la verdad tenía 10 años de no ver a Olman, se ve desgastado. De hecho, la última vez que lo vi fue cuando lo llevaban por un pasillo. Y Olman responde, tenía muchos años de no verlo. Él y yo nos peleamos cuando nos condenaron. Usted es el primer periodista con el que hablo sobre Alexander. Él habló mucha paja, dice, a la prensa sobre lo que había pasado. Y yo no quise hacerlo. Ellos tuvieron un enfrentamiento por eso. Y la última pregunta dice, ¿tiene algún mensaje para las autoridades penitenciarias? Y ellos dicen, sí, que nos tomen en cuenta, nosotros no vamos a fallar. Si nos dan una oportunidad, estamos arrepentidos. Y Milori dice, lo único que pido es que nos den una oportunidad. Creo que ya hemos pagado por lo sucedido y estando afuera no volveríamos a caer. Como les digo, tienen 24 años, en el 2021 ya ellos cumplirían la media pena. Entrarían en un proceso de valoración que no es tan fácil, así que aún no lo sabemos. Sin embargo, va a salir la asesina de Selena, que tenía cadena perpetua, no van a salir estos. Y yo, ese magia Alexander, para mí, es un manipulador. Con solo verle la cara. Olman sí, se ve que lo ha golpeado la vida cualquier cantidad. Él sí se le ve el arrepentimiento, pero Alexander, pero el tiempo lo dirá, tal vez esté equivocado. Alexander Gerardo Vargas Rojas, de 50 años, con una hija, un matrimonio en 1993 y un divorcio en el 2019, o sea, se acaba de divorciar. Él se encuentra en el ámbito de mediana cerrada. Olman Eduardo Salas Villegas, de 45 años, no registra hijos, no registra matrimonios, y él se encuentra en Reinaldo Villalobos, lo que es La Guay. Muy posiblemente Olman salga primero que Alexander, ya que la diferencia ahí hay algo. Pudo haber sido que Alexander, al haberse fugado, eso lo condenara más. O sea, en cambio, Olman está en La Guay, y en La Guay llegan como a una negociación, porque ahí sí trabajan y estudian. Ahí es parte de que si usted quiere salir, tiene que cumplir con esos requisitos. Así que los dos muchachos que sobrevivieron, Pablo Alberto Vargas Quiroz, de 37 años, tiene 2 hijos, un matrimonio y sigue viviendo en Tibás. Y Esteban David Vargas Quiroz, con 35 años y un hijo, no registra matrimonio, pero vive en Heredia. Así que, amigos, esto fue nuestro caso del día. Como les dije, era bastante larguito, ya que habían 3 versiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Chari. Gracias, Gloria. Gracias a todos los que me acompañan, los que después sacan el ratito para ver el caso. También muchas gracias. Se les agradece montones por seguirme apoyando en este proyecto personal. Mil bendiciones. Buenas noches para todos.